Vamos a dar paso a María Jesús López Iniesta y a Lourdes Fernández García. María Jesús López Iniesta, máster en Gobierno, Administración y Política Pública por la Universidad de Murcia, experta en políticas públicas de igualdad. Como experta ha participado en la redacción de mociones, proposiciones no de ley, preguntas parlamentarias y leyes de igualdad y no discriminación. Ha impartido clases en la Universidad de Murcia sobre política laboral, de inclusión y ha sido ponente en jornadas sobre diversidad en la Universidad de Albacete y Alicante. Lourdes Fernández García, nuestra compañera, amiga, las dos, licenciada en Derecho y máster en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha, asesora jurídica del Centro de la Mujer de Ellín, especialista en violencia ejercida sobre mujeres, menores y ancianos, especialista en gestión e implementación de políticas de igualdad con integración de la perspectiva de género. Y yo añado, grandes personas, grandes profesionales y grandes amigas. Cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A lo largo de la mañana hemos visto, empezaba África Pastor hablándonos de la importancia del reconocimiento de la identidad sexual de una persona cuando ésta no se acorde con la identidad sexual que le asignaron en el momento del nacimiento. María Jesús y yo vamos a hablar de un procedimiento muy complejo, que yo creo que no debería serlo tanto, que a lo largo de la mañana pues ya ha salido, ¿no?, que es del proceso de rectificación de la mención de sexo en el registro civil, en aquellos supuestos en que la identidad sexual sentida de una persona no coincide con la identidad que le asignaron en el momento del nacimiento. Os digo que en principio no tiene por qué ser un problema complejo, pero lo es, y lo es por muchas razones que, bueno, ahora vamos a ver. En primer lugar, os queremos decir que la asignación de un sexo al nacer es un hecho social, pues siempre se celebra la venida al mundo de un niño o una niña con ilusión, la gente recibe visitas, se prepara toda la ropa, etcétera. Pero sobre todo, y lo más importante de cara a nuestra ponencia, es que es un hecho, queramos o no, legal. La primera identificación sexual que se hace de un recién nacido o una recién nacida es mediante la exploración del profesional normalmente que atiende en el parto, que asista al parto. Vemos cómo enseguida se dice, bueno, pues es un niño, es una niña, se colocan las pulseras identificativas que van muchas veces en la muñeca, en el tobillo, se nos trae al bebé en la cunita, hay una etiqueta donde se dice es un varón, la longitud, el peso, ¿no? Y ahí se produce quizá la primera asignación sexual legal del niño. Se rellena lo que se llama, llama tradicionalmente el parte de alumbramiento, que es el certificado médico que da fe del nacimiento de un niño o una niña. Y ese parte de alumbramiento, ese certificado médico de nacimiento, va a servir de base para algo muy importante, que la inscripción de ese niño o esa niña, la inscripción de nacimiento de ese niño o esa niña en el registro civil. En ese momento, en ese preciso momento de la inscripción del nacimiento, se produce el cambio de estatus legal, es decir, que se produce la asignación legal sexual de un niño o una niña. Muchas personas definidas legalmente desde su nacimiento por la exploración de sus genitales como niños o como niñas mantendrán una expresión de género masculina o femenina acorde. Otras, quizá no muchas, pero desarrollarán una identidad sexual correspondiente y por tanto necesitarán un cambio de su estatus legal. Y ese es el proceso que nosotros ahora vamos a exponer o tratar de explicar. ¿Cómo pasa la...? No, pero... vale. Vale. Sabemos, porque lo dice así la Ley de Registro Civil, que va a entrar en vigor. Cuando hablo de la Ley de Registro Civil tenemos un pequeño problema, es que alguna parte de su articulado está en vigor desde 1957, otra parte del articulado, sobre todo este artículo, por ejemplo, entra en vigor dentro de 8 días, supuestamente. Por lo tanto, cuando hable de la Ley de Registro Civil, voy a hablar de la Ley de Registro Civil que entra en vigor el próximo 30 de junio de 2017, es decir, en 8 días, si Dios quiere, y nada lo impide. Pero me parecía que para que vamos a hablar de una ley que dentro de 8 días va a dejar de tener vigencia. Entonces, bueno, pues según el artículo 44 de esta norma, es obligatorio la inscripción de cualquier nacimiento. Desde el 2015 sabéis que se puede hacer directamente de los centros hospitalarios. Ya directamente se practica la inscripción de nacimiento desde el hospital, en base a ese famoso certificado médico de nacimiento que ya ha hecho una previa asignación con la exploración de los genitales al nacer.
La inscripción de nacimiento, dice la ley, que hace fe del hecho, es decir, de ese nacimiento acaecido, de la fecha, de la hora, del lugar de nacimiento, de la identidad, que es el nombre, en esto se refiere al nombre, del sexo y, en su caso, de la afiliación del inscrito o de la inscrita. Desde este momento, el sexo asignado pasa a ser una cuestión de estado civil de la persona. Y esto es muy importante, porque todo lo que tiene que ver con el estado civil de la persona, que habitualmente incluso los juristas confundimos con eso, su estado civil pues es o soltero o casado o casada o viuda, y eso no es así, ¿no? El estado civil de una persona lo conforman otros componentes, entre ellos el sexo. Y todo lo que tiene que ver con el estado civil de una persona está regido por criterios, muy importante, Elizabeth, muy importante esto, está regido por criterios de estabilidad, permanencia y seguridad jurídica. Es decir, todo lo que tiene que ver con el estado civil en derecho cuesta mucho cambiar. Los apellidos no se cambian alegremente, la capacidad de una persona para obrar o no se cambia alegremente, la adquisición de la nacionalidad conlleva un proceso complejo. Imagínate la rectificación de la mención de sexo también. Os hablo de otra cosa que tiene que ver mucho con el estado civil, por ejemplo, de las leyes de separación o divorcio. Ahora no tanto, pero en un momento en España divorciarse era, porque suponía una alteración del estado civil, algo bastante complicado. Vale, no existe en la legislación civil española ninguna definición de qué es el estado civil. A mí me gusta mucho una definición de Díez Picazo, que el otro día lo hablaba con mi compañera eventual de trabajo, con Marisol, de un profesor civilista que se llama Díez Picazo y que ha escrito unos tochos que nos hemos tenido que estudiar todos los estudiantes de Derecho, pero que en este caso nos viene muy bien. Dice que el estado civil de la persona es una cualidad natural adquirida por la misma, que supone por su, otra vez, estabilidad o permanencia, una manera de ser o estar en la comunidad, y que el ordenamiento jurídico toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. Como os he dicho antes, la nacionalidad da muchos derechos. Yo, por ser nacional española, puedo presentarme, por ejemplo, a ser alcaldesa de la ciudad de París, porque el 13.2 de la Constitución española, por ejemplo, permite el derecho de sufragio pasivo, es decir, yo puedo ser, si quiero, ¿no? En cambio, por ejemplo, una persona que ha nacido en Bolivia pues no tiene, digamos, ese privilegio. La nacionalidad evidentemente otorga muchos derechos. El nombre, la capacidad, el parentesco, la vecindad y sobre todo el sexo pueden ser condicionantes para el ejercicio de determinados derechos. Es cierto que desde la vigencia de la Constitución, y yo creo también mucho por el, tengo que decirlo, ¿no?, por donde trabajo y desde donde vengo, creo que por el impulso del colectivo feminista, se ha trabajado muchísimo en la debilitación de sexo como estado civil. Es decir, nosotros trabajamos porque el sexo al que pertenece una persona no sea el condicionante para el ejercicio de determinados derechos. Os recuerdo que muchas veces por pertenecer al sexo femenino, muchas mujeres se nos ha privado del derecho a votar. Por ejemplo, si dos mujeres antes del año 2005, antes de la ley que va a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, dos personas con sexo femenino acudían al registro civil, pedían sus partidas de nacimiento y manifestaban su voluntad de casarse, pues era de todo inviable. Es decir, nosotros un poco trabajamos en que el sexo no sea un condicionante, un determinante, aunque forme parte del estado civil. ¿Se entiende lo que os voy diciendo? Vale. Designación del sexo asignado, es decir, una vez que ya tenemos nuestra partida de nacimiento, la verdad es que podemos vivir más o menos tranquilos y tranquilas hasta que tenemos 14 años, porque esa edad es obligatoria la expedición, la obtención del DNI, documento rey de la identidad, porque desde hace más de 50 años este documento es el que sirve a todos los españoles y españoles para identificarnos. Es un documento que, como veis ahí, es emitido por la Dirección General de la Policía, por el Ministerio del Interior, acredita todos los datos personales que en él aparecen y la nacionalidad española de su titular. Su expedición, como os he dicho, su extensión es obligatoria a partir de los 14 años, pero es verdad que es muy recomendable y se suele obtener con anterioridad, pues por ejemplo, para salir de viaje por la Unión Europea, que no es necesario el pasaporte, podemos utilizar el DNI, por ejemplo, en las competiciones de fútbol. Yo ahora que estoy con mi hijo, que si es Benjamín, que si es Alevín, que si te tienes que llevar el DNI para que no compite en otra categoría, bueno, ¿vale? Entonces sí que es cierto que muchas veces es recomendable su extensión antes de esta edad. Y lo más importante es que también es obligatoria su exhibición cuando esté requerido para ello por la autoridad o sus agentes.
La designación del sexo asignado en el nacimiento en el DNI no es una referencia caprichosa, lo establece este Real Decreto que regula los datos que deben figurar en el anverso de ese documento y es obligatorio que figure el sexo. Aquí vemos un modelo, ¿vale?, en el que vemos sexo femenino y para la obtención del DNI, entre otros documentos, es obligatorio y preciso aportar la inscripción literal, la certificación de la inscripción literal de nacimiento, en la que consta el sexo asignado al nacer. Por lo tanto, nos van a pedir un DNI en conformidad con lo que figura en nuestra partida de nacimiento. La rectificación de la inscripción registral relativa al sexo y también del nombre para adecuarlo es una cuestión de derechos fundamentales. En primer lugar, tenemos que decir que es un trámite vital para que cualquier persona pueda vivir en concordancia con su identidad sexual. Con él forma parte del reconocimiento legal de la identidad. La libre determinación de la identidad de género es un derecho fundamental y este tiene que ser, y este es el punto de partida. Esto no lo digo yo, lo dice un montón de normas internacionales y de convenios que no hemos enumerado porque podemos dormir al más pintado a estas horas, pero que bueno, que están ahí. Bueno, pues de todas estas normas internacionales y sobre todo de la Constitución española. La rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas se regula en una ley especial que es del año 2007. Hemos tratado de evitar casi todas las referencias legislativas, pero en una ponencia que se llama Aproximación Jurídica a la Identidad Sexual y a la Expresión de Género es inevitable hablar de esta ley famosa. La ley establece como requisitos, hasta mañana lo mencionaba Silvia, ¿no?, como requisitos concurrentes para poder optar a la rectificación del sexo asignado en el momento del nacimiento, del sexo legal asignado en el momento del nacimiento, primero la acreditación de la disforia de género. Tiene que estar acreditada por informe médico o psicológico emitido por profesional colegiado en España o con título homologado. El contenido obligatorio de este informe, que se establezca la disonancia entre el sexo fisiológico y la identidad sexual o sexo psicosocial y, muy importante, la ausencia de trastornos de la personalidad que pueden influir en dicha disonancia. Es decir, tenemos que acreditar que existe esa disonancia y que esa persona no está trastornada, es decir, que nada la lleva a tener esa disonancia. ¿Es este requisito constitucional? ¿Es este requisito constitucional? Luego lo veremos. En segundo lugar, la ley nos obliga a acompañar esa solicitud la acreditación de tratamiento médico durante 2 años para acomodar las características físicas al sexo reclamado. Esta mañana decía Silvia, ¿cómo es posible que tengamos que estar 2 años tratando a una persona? Es que no lo entiendo. La finalidad del registro civil es constatar, es dar fe, y además dar fe para mucho tiempo, porque lo que he dicho antes, como todos los componentes del Estado civil se supone que son perdurables y dan derechos, la ley establece si las bases del ejercicio de los derechos son todas las cuestiones relativas al Estado civil. Aquí no podemos estar cambiando de Estado civil ni de apellidos, ni de sexo, ni de nombre, ni de padres, como el que cambia de camisa. Es algo que ya en sí mismo está basado en criterios de perdurabilidad y estabilidad, quizá demasiado. Yo estoy en contra de la exigencia de este requisito. Desde el año 81 hasta el año 2007, este tratamiento médico exigía un tratamiento quirúrgico y con fundamento esa exigencia de tratamiento quirúrgico se han hecho, lo hablábamos María Jesús y yo, verdaderas mutilaciones con cobertura legal. Verdaderas mutilaciones. Bueno, lo que dice este requisito, que hoy es obligatorio, ya veremos luego, ya veremos dentro de unos años, yo creo que pronto se va a erradicar de nuestro ordenamiento jurídico, es que necesitamos un tratamiento médico, un informe de ese tratamiento médico, que tiene que ser emitido por el profesional médico colegiado director de ese tratamiento, y si no, tiene que ser emitido por un médico forense especializado, que ese tratamiento no tiene por qué conllevar, gracias al cielo, cirugía de reasignación sexual, y que no se exige cuando por motivos de salud o edad sea imposible y se acredite este extremo mediante certificación médica de las causas. Hablábamos el otro día, María Jesús y yo, de aquellos niños, ¿no?, que por ejemplo tienen 6 o 7 años y que pues sus padres deciden a lo mejor con excelente criterio solicitar la rectificación de la mención al sexo de su partida de nacimiento. Si no necesitan nada, ¿qué tratamiento médico de adecuación física tenemos que acreditar? Entonces ahí necesitaríamos médicos que nos dijeran, no, que este niño puede tener disforia de género, pero como mera constatación, es decir, está claro que este niño tiene una disonancia entre el sexo sentido y el sexo legal asignado en el momento del nacimiento, y yo creo que con esa mera constatación la ley quedaría de cine.
Pero en el peor de los casos, en este supuesto, lo que se puede hacer es decir que por motivos de edad no es necesario ese tratamiento. En este caso quería hacer un apunte, que como se ve aquí se convierte un acto administrativo es que cambiar un nombre en un registro en un acto médico, no tiene ningún sentido. O sea, es como si cuando fuésemos acá a renovar el carnet de identidad nos pidiesen un certificado de que hemos tomado vitaminas, que es una cosa que es buena para la salud, o hemos seguido algún procedimiento de dieta anticancerígena. Eso es bueno para la salud, pero no tiene nada que ver con un procedimiento legal o administrativo. Como decía aquí Lourdes, en 2007 en el Tribunal Supremo habían al menos 5 o 6 personas que llevaron al Estado a declarar que se estaban violando derechos fundamentales. Os voy a poner un caso paradigmático, que se le obligaba a operación de reasignación de sexo para reconocer el sexo legal. En este caso era un chico parapléjico, que necesitaba las 2 manos para moverse. Evidentemente, de cintura para abajo no sentía absolutamente nada. Su genitalidad, en ese caso tenía vagina, pues le exigían una operación de reconstrucción de pene que obligatoriamente le iba a arrancar un trozo de brazo y le iba a hacer prácticamente imposible o muy difícil llevar la silla de ruedas. Entonces, claro, cuando se llevó al Tribunal Supremo se dijo que esto es un atentado de los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que finalmente todos esos recursos no siguieron para adelante, porque apareció la famosa Ley 3/2007, que en ese caso le dijeron que no. Pero si eso no hubiese sido así, los jueces del Tribunal Supremo sabían que tenían que condenar al Estado, porque no tenían más remedio. O sea, le estaban haciendo a una persona hacer algo que iba en contra de sus derechos fundamentales, que es la integridad física, casi nada. Bueno, esa solicitud de rectificación registral tiene que contener un nuevo nombre, salvo que el que tengamos actualmente se adecúe al sexo asignado y por lo tanto sea un nombre neutro. El otro día pensábamos con los compañeros, ¿no?, que era bastante difícil encontrar un nombre neutro en castellano. A ver, pensar. María Jesús decía Ale, qué sé yo, decía, no sé, espuma, no sé, es que no se me ocurre. Es muy difícil, es verdad, es difícil encontrar. Hemos visto algún supuesto de Eduardo a Edi, pero es difícil encontrar un nombre neutro. El cambio de sexo en la partida de nacimiento permite el ejercicio de todos los derechos inherentes a esa nueva condición, femenina o masculina. Obliga a quien lo tenga esa rectificación a solicitar la emisión de un nuevo DNI, que tendrá la misma numeración, no cambia nada, solamente cambia la mención al sexo femenino o masculino. Se sustituye la hoja registral original por una nueva, preservando de esta manera la confidencialidad del cambio. Cuando pidamos una partida de nacimiento ya nos va a venir bien, con un nuevo nombre y un nuevo sexo asignado. No produce alteración, esto le preocupa mucho a la gente, no produce alteración de derechos y obligaciones jurídicas de las personas antes de la rectificación registral. Es decir, tenemos que seguir pagando la hipoteca. No hay. En documentos oficiales anteriores tampoco existe ningún problema. Mediante la petición del interesado se pueden obtener duplicados acordes a la identidad rectificada, con el mismo DNI y número de registro original. Y tiene efectos constitutivos desde el día del nacimiento, es decir, va a existir una nueva partida y a partir de ahí, entre los documentos que se puedan solicitar, va a tener efectos constitutivos, es decir, de creación de una nueva identidad, y va a tener efectos como tiene cualquier partida de nacimiento ahora, que presentemos ahora, efectos retroactivos al momento del nacimiento. Una cosa importante es que en esos documentos oficiales, cuando se piden esos duplicados, normalmente si se te rompe el título académico y pides un duplicado, pagas. Aquí está exento de tasas porque considera que la decisión no es del sujeto. El sujeto siempre había sido hombre o mujer. Es un reconocimiento legal de la identidad desde el origen. O sea, reconoce el propio Estado que se equivocó desde el inicio y a partir de ahí sus títulos académicos y el resto de rectificaciones tienen que ser obligatoriamente gratuitas. No es culpa de una decisión del sujeto. El sujeto no tiene, sino simplemente es un reconocimiento legal de la identidad desde el origen. Entonces se puede dar la cuestión de que si eso es desde el origen, pues el título de bachillerato emitido en 1900 y pico aparecerá con su nombre femenino, que es de origen, todo el resto también, incluyendo las inscripciones de nacimiento de los hijos e incluyendo las inscripciones de matrimonio. Existen ahora registrados en España matrimonios de personas del mismo sexo de 1985. ¿Y eso por qué? Si no había
matrimonio igualitario? Porque en ese caso las dos personas, el Estado ha reconocido que tienen el mismo sexo y no pasa absolutamente nada. No se les obliga a divorciarse porque no es así, pero sin embargo la validez es desde el origen. Eso es muy importante. No es que antes de eran hombres y después eran mujeres. Fueron mujeres u hombres desde el origen y a partir de ahí toda la historia queda como debería haber sido en un principio. Bueno, evidentemente los menores también son titulares de los derechos fundamentales a desarrollarse libremente durante su infancia y adolescencia. Un apunte. Es que si no Pilar nos va a criticar. ¿Qué? No menores, personas menores. Es que los menores es la cosa judicial, pero tenemos que ponerle, o hablamos de niños y niñas o hablamos de personas menores, son personas. En el mundo jurídico los menores, con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Por eso hemos puesto personas y menores, para estar... Bueno, las personas menores tienen derechos fundamentales, evidentemente, como los adultos, y todos los derechos fundamentales que hemos enumerado a lo largo de la mañana, pues evidentemente los menores también son titulares de los mismos, porque lo dice la Constitución, porque lo dicen todos los tratados internacionales y lo dicen un montón de cuerpos jurídicos que no vamos a reiterar. Pero, ¿qué pasa con la legislación española? Mirad, la famosa Ley 3/2007 establece en su articulado que las personas menores no están legitimados para solicitar la rectificación relativa al sexo, aun con complemento de capacidad de padres o tutores. Nosotros sabemos que los menores son sujetos también de derechos y obligaciones y que pueden ejercerse ante los tribunales con el complemento de capacidad de sus padres o tutores. Pero esta ley no legitima a los menores, aun con el complemento de capacidad de sus padres, para acceder al cambio de rectificación registral. Esto es lo que dice. Ni cambio nombre, ni cambio sexo. Luego lo aclaramos, ¿vale? Vale. Una cosa, la Ley 3/2007 no hace referencia al cambio de nombre. Se refiere... Hace referencia solo a la mención del sexo, lo que lleva implicado un cambio de nombre. Para adecuarlo a tu nueva identidad sexual. Los cambios de nombre siguen la Ley de Registro Civil normal y corriente. Vale, pero ¿se ha logrado en España, a pesar del tenor de esta ley, la rectificación de la mención al sexo en la inscripción de nacimiento de una persona menor de edad? Sí, en determinados supuestos que están contados con las manos y por vía interpretativa operada por algunos profesionales de la magistratura, titulares de los juzgados encargados de los registros civiles. Os tengo que decir que estos jueces y juezas han sido tremendamente valientes, porque vía interpretativa se han saltado el tenor de la ley, el tenor literal de la ley. ¿Qué vía argumentativa o interpretativa han utilizado de forma valiente? Yo os digo que, vamos, en contados, creo que había del año, bueno, ahora veremos los datos, pero muy pocos. Pues la vía interpretativa seguida, que a lo mejor no es la mejor solución, pero ha sido una solución para determinados casos, es que cuando hablamos de la Ley 3/2007 es una ley ordinaria. En cambio, si atendemos a toda la legislación que habla de derechos fundamentales de menores y de protección al menor, esto todo se regula en leyes orgánicas, que como sabéis tienen jerárquicamente un mayor rango. Entonces consideramos que una ley normal y corriente, digamos, no puede vulnerar lo que está establecido no solamente en la Constitución, sino también en una ley orgánica. Y por esa vía interpretativa se han conseguido escasísimas rectificaciones en el caso, os hablo del supuesto de menores, ¿vale? Porque en el caso de personas mayores de edad, si cumplen los requisitos de acreditar la disforia y aportar el justificante médico, se suelen conceder sin ningún tipo de problemas. Bueno, aquí uno de esos contados casos, son dos que han aparecido públicamente, permiten por primera vez a menores cambiar, eso es un titular, rectificar el sexo en su DNI. Esto es en Valencia y además en base también a una resolución del Tribunal de Valencia que interpretó no solo eso, que el interés superior del menor, sino que la propia Ley 3/2007 ya lo amparaba porque tampoco podía ir en contra de la Ley de Registro Civil que decía para rectificación registral de la mención del sexo solo es necesario, ya en el 57, acreditar que ha habido un error registral, alguien se ha equivocado y además eso lo puede hacer o bien el sujeto o bien sus padres en representación y eso lo pone literalmente la Ley del 57. No esta nueva que tenemos aquí que quizás salga el día 30, pero ese es uno de los argumentos interpretativos. Y además, lo que es importante es lo que ponía, esto evita el daño al menor, la discriminación que sufren esos menores. La causa raíz de todo lo que hemos visto es lo que se llama identidad legal. Si el Estado no reconoce la identidad, es muy complicado que el resto de la ciudadanía lo reconozca. Es el Estado el primero que te tiene que reconocer, pues es lo primigenio.
¿Sí? ¿Aquí? Sí, No. sí, sigue. No, quería decir una cosa, que, bueno, esta norma que priva a los menores, aun con el complemento de capacidad de sus padres y tutores, a intentar la rectificación del sexo asignado de forma legal, puede vulnerar sus derechos fundamentales. Y esto no lo digo yo. Os digo que esta norma en este momento tiene una cuestión de inconstitucionalidad que está planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional. O sea, la cuestión de inconstitucionalidad se plantea por 3 motivos. Se plantea por el tratamiento, por la necesidad de ese tratamiento médico, se plantea por la imposibilidad de los padres de acudir a la vía judicial cuando en vez de un expediente gubernativo, y se plantea también, y sobre todo, por la falta de legitimación de esos menores de edad para iniciar el cambio de asignación legal que se les hizo en el momento del nacimiento, con el complemento de sus padres. Y la cuestión de inconstitucionalidad solamente prospera por la falta de legitimación. ¿Se entiende esto? Es decir, se duda de la constitucionalidad de esta norma y de momento está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Nosotras, ¿no? Yo creo que la opinión ahí la compartimos, conforme vemos los avances jurisprudenciales, legislativos y sobre todo conforme vemos las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las resoluciones del Consejo de Europa, apostamos, vamos, yo me he puesto el cuello, con que no sé si lo perderé, apuesto a que esa falta de legitimación que se otorga a los menores va a salir fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Esa, por lo menos, yo creo que va a ser así, espero. ¿Qué soluciones parciales ante ese impedimento, ante ese freno, ante ese muro legal, qué soluciones parciales hemos encontrado? Pues, en primer lugar, por lo que decías, María, pues que hacíamos, bueno, pues si no podíamos conseguir una rectificación relativa al sexo porque es muy complicado, porque no vamos a tener legitimidad, porque los jueces no están, cuando el tenor de la ley es claro, por saltarse ni por acudir a vías interpretativas que muchas veces son rocambolescas, pues vamos a intentar, pues que aunque en el DNI aparezca sexo masculino o femenino, vamos a intentar pues cambiar el nombre. Porque al hacer la solicitud de cambio de nombre no acudimos al proceso establecido en esta norma, acudimos a la vía del registro civil y hacemos un expediente de cambio de nombre por uso habitual, que se ha hecho en España, claro, desde tiempos inmemoriales, los cambios habituales del nombre, porque no me gusta llamarme Josefa y todo el mundo me conoce como Pepita. Ejemplo, vale. Y es el uso de su nombre, es un uso social, cotidiano, me gusta, o lo típico, me ponían el nombre del día del nacimiento, del santo que regía el día que nacía, y es un nombre espantoso que yo me quiero cambiar y desde pequeña mi abuela me llamó no sé qué. Pues fijaros, esos casos sin problema pasaban en la criba del registro civil. Pues también esos cambios de nombre, ¿no?, que muchas veces se adoptaron como solución parcial y que se han conseguido en determinados supuestos, no han estado exentos de polémica, porque la ley vigente hasta dentro de 8 días decía que los nombres no podían inducir a error en cuanto a la identidad sexual legal. La ley que va a entrar en vigor dentro de 8 días lo que dice es que tienen que ser conformes con la identidad, que no pueden atentar contra esa identidad, y se queda ahí. No sé si va a ser mejor o peor, tengo serias dudas. ¿Qué otras soluciones parciales se han buscado? Bueno, pues aquí entra un poco la normativa de las distintas comunidades autónomas. Es decir, nosotros a lo mejor no podemos aportar a nivel estatal un DNI que se emite por el Ministerio del Interior, ¿no?, a nivel estatal, pero sí que en el ámbito de mi comunidad me permiten tener un carnet de biblioteca, un carnet del ayuntamiento, un carnet que me permite el acceso a los servicios de salud, ¿no?, un carnet que permite que figure el nombre que yo he elegido. Y esa es una solución que prevé en la mayoría de las normas autonómicas que María Jesús nos va a explicar un poco a continuación. Pero para mí son una vulneración del derecho fundamental, porque, como hablamos esta mañana, ¿no?, cuando te llaman por tu nombre y te dicen, bueno, pues Lourdes Gallego, que era la pobre mujer y aparece, ¿no?, pues una mujer vestida de otra forma y le piden su identidad, se le piden su carnet de identidad y le piden el documento del SESCAN, y el profesional se puede volver loco, ¿no?, porque tenemos que tener en cuenta que el documento rey en cuanto a la identidad no es la tarjeta del SESCAN. El documento rey que acredita la identidad en España es nuestro documento nacional de identidad. Por eso es verdad, y yo critico mucho que se hagan muchas leyes ahí para intentar solucionar estos problemas que a lo mejor se solucionan de raíz con una ley estatal,
con una modificación de esta norma que permitiera a los menores de edad, sin necesidad de tantos tratamientos y tanta burocracia, permitir el cambio de rectificación basado única y exclusivamente en un principio del registro civil, que es el registro civil tiene que constatar. Con la mera constatación de la disforia de género, es decir, de que el sexo sentido no es concordante con la identidad legal asignada al nacer, yo creo que más que suficiente. El registro civil cumpliría sus fines de constatación, de dar fe, de hacer público, notorio, y no sería necesario a lo mejor tener una dispersión normativa autonómica que venga a restañar lo que a lo mejor el legislador nacional o estatal no se atreve a hacer. No sé si me explico. Bueno, todas estas normas regionales pues fallan en lo esencial, que como la identidad no está reconocida, es un hecho parcial, y ese hecho parcial en sí mismo es discriminación. ¿Por qué? Porque aparecen o sea, tú tienes muchos documentos y el esencial, el fundamental, ese es el que falla. Entonces, si falla ese, pues todos los demás pues pierden su peso, pero muchísimo. O sea, pero aquí lo que quería hacer mención es 28 de octubre de 2015, bueno, Lucía cumplió 5 años, es un caso real que está publicado. La importancia de tener al menos un nombre, eso es tan importante. Dice, un amigo nos preguntó qué pasaría en un aeropuerto cuando Lucía apareciese vestida de mujer, pero en su carnet hubiese el foto de un chico de 4 años llamado Luken. O sea, eso les hizo reflexionar, hizo que los padres, aunque hubiese hecho el tránsito y todo eso, pidiesen la rectificación de nombre, al menos la rectificación de nombre. Bueno, pues cuando consiguió el DNI, la segunda parte es que incluso en ese caso la chiquilla se puso a llorar, porque es tan importante la identidad que, aunque no lo entiendan, cuando ven un DNI con su nombre, eso es algo que no se puede, vamos, que les cambia la vida, ¿no? Porque de repente en algo que es legal, que es auténtico, que pueden enseñar, que no es el carnet de la biblioteca, sino es algo que es oficial, ya ven su nombre, ya ven que el Estado le está reconociendo. Y aunque en este caso tenga 5 añitos, la criatura notan que eso ha pasado. Pero vamos a preguntar por los datos. Esta información que hay aquí es bastante novedosa. Esto es lo que yo llamo es información pública de difícil acceso. Y es que no es fácil acceder a ello, por eso se llama difícil acceso. Y ahora voy a jugar a los gestos que hace Pedreira y los chistes, que esto me gusta un poco. Bueno, preguntemos por los datos. O sea, vamos a preguntar por los datos. Bueno, pues una pregunta al gobierno. Preguntémosle, en este caso al ministro, ¿cuántos hay? Porque nos gustaría saber cuántos hay. ¿Cuántos hay de rectificación registral? ¿Cuántos hay de nombre? Bueno, pues un diputado, en este caso del PSOE, Antonio Hurtado Zurera, no sé si sabía lo que preguntaba o no, pero preguntó, al menos preguntó. Y preguntó precisamente cuántos cambios de nombre por razón de sexo se habían producido y cuántos cambios de sexo por razón de identidad sexual se habían producido. Y vamos a ver qué han respondido. Este documento lo tengo en oficial, lo que pasa es que después lo paso a texto para que sea mejor. Respuesta del ministro, no tiene desperdicio. En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por su señoría, se informa que consultada la base de datos del registro civil, donde constatan las inscripciones practicadas en registros civiles informatizados, se han obtenido los datos de rectificación registral de sexo y cambio de nombre por año, sexo de origen, tramo de edad, que se incluye en el cuadro de la figura adjunta. Veremos el cuadro. No es posible proporcionar datos de cambio de nombre masculino a femenino y viceversa sin rectificación registral de sexo, pues legalmente eso es imposible. Al incurrir en una de las prohibiciones a que se refiere el artículo 54 de la Ley de Registro Civil, que prohíbe expresamente los nombres que induzcan a error en cuanto al sexo, entendiendo por tal el inscrito. Por ello no se contempla ninguna inscripción marginal en este sentido. O sea, no miro porque no existe. Bueno, porque es imposible. Porque es imposible. Me gustan las cosas imposibles. Respecto a las condiciones y requisitos que se han de cumplir, porque eso también el diputado debía desconocer cuál es el requisito y lo pregunta, o sea, dígame usted cuáles son. Entonces le recuerda al ministro que se tenga que dar, y respecto a las condiciones y requisitos que se han de cumplir para que se lleve a cabo la rectificación registral del sexo y cambio de nombre, se informa que son los contenidos del artículo 24 de la Ley 3/2007. Sois del PSOE, deberíais saberlo, o algo así, ¿no? Algo así deberíais decir. Que se refiere a la legitimación importante, legitimación, o sea, quién lo puede pedir para iniciar el procedimiento y los requisitos exigidos para acordar su rectificación. Le recuerda eso al ministro.
Yo creo que así cuando yo lo leí y cuando leí lo que viene, nos quedamos con cara de póker. O sea, si no supiésemos nada, pensaríamos que no hay niños que tienen un carné con al menos el nombre reconocido, que eso no existe, pero sí que existe porque lo sabemos, porque lo hemos visto, porque incluso aquí hay madres de menores que pueden enseñar su carné de identidad. Y es más, si supiesen, pero esa es la cara de sorpresa que se me puso a mí, así más o menos, cuando yo leí esto. Pero ahora vamos a ver lo siguiente, vamos a ver las gráficas del informe del registro de la base de datos. A mí me gusta poner eso en bonito. El original no es así, esto está, ya lo sé, modificado. Mirad esto, desde 2012 a 2016, 61 menores, depende de cómo cuente, personas menores de 17 años, se les reconoció la identidad legal. En total, 1.676 personas han conseguido el reconocimiento legal de su identidad y de esas personas, 61 personas eran menores de edad. Pero ¿cómo me has dicho que algo que es imposible es real? Pero es real, esto es real porque existe. Pero no solo eso, en 2012, mucho antes de que Fundación Daniela existiese y todas esas cosas, ya habían 11. Digo, pues qué curioso, ¿no? Es curioso, o sea, la realidad es tozuda. Bueno, pues vamos a terminar con referencias legales. O sea, porque dice, uy, nos faltan leyes, es que necesitamos leyes, queremos una ley, o necesitamos... Vamos a ver las referencias legales a la identidad sexual y a la expresión de género, y en general a la diversidad afectivo-sexual. Igual ninguna, aquí ves un mapa en blanco. Bueno, pues resulta Navarra, 2009. Bueno, pues claro, los de al lado, País Vasco, un poco después, para no ser menos, Galicia, pues hizo una ley integral. Ley integral en este caso se refiere, aquí la que se ve con esa banderita es solo de identidad sexual. La que tiene la bandera arcoíris es de todo incluyendo la identidad sexual. Pues Galicia, abanderada. Andalucía, por supuesto, en 2012 una ley, la mejor del mundo, revolucionaria. Pero vamos a seguir. Cataluña, en 2012, la mejor, porque era un poco después de en este caso, en 2014, viene un poco después. En 2015 hubo un asesinato social, que se suicidó Alan. Debería existir un observatorio. Parece que los telescopios del observatorio no miraban bien donde tenían que mirar, porque no se dieron cuenta que había menores que estaban siendo acosados, y en la ley lo dice. Bueno, pues ¿qué pasa ahí? Es una reflexión. Nos vamos a Extremadura, una ley muy buena, impecable, perfecta. De hecho, o sea, a partir de ahora hay mucha normativa que se saca de la ley de Extremadura. Madrid, paradigma, y se han hablado de la ley de Madrid. El doctor Pedreira estuvo, yo escuché sus comentarios ahí, se hicieron las fotos todas las diputadas, perfecto, o sea, genial. Pero vamos a ver, pues me he dejado, sí, Canarias, no vamos a ser menos, Canarias, su propia ley, Murcia, su propia ley, mejor que la de Extremadura, mejor que todas las demás, etcétera, tiene componentes muy novedosos. Baleares, Madrid otra vez, Valencia hace 2 telediarios, Navarra hace ya, el día 9, hace nada, otra, esa ya es la super chachipiruli, o sea, esa es la mejor del mundo mundial, una cosa bárbara. Pero claro, y todas las demás, todos los parlamentos, aquí hay un error. En Andalucía, aunque se ve solo un icono de ley integral, hay 2 leyes, 2, por falta de una, el mismo día se votaron a trámite parlamentario 2 leyes, una propuesta por el PSOE y otra por Podemos. Y porque no podía haber sido la tercera, o sea, más leyes. Y por supuesto, las 2 propuestas que en algún momento llegan al Parlamento de leyes nacionales del asunto. Bueno, todo ese dibujo lo he querido plasmar aquí. Referencias legales a identidad sexual y de género. En la parte de abajo, eso verde, ponemos las 2 leyes que no sabemos dónde estamos, que es la ley de registro civil, o la de 57, la de 11, estamos ahí, en el camino, pero arriba la ley estatal, importante, 3/2007, pero importantísimo, del 26 del 15, ley del menor, donde reconoce explícitamente el interés superior del menor, y que ninguna administración pública puede ir en contra del libre desarrollo del menor, entendiéndose como libre desarrollo del menor, entre otras cosas, su identidad sexual, y lo pone en letras. Bueno, pues hay un montón. Está posiblemente inconstitucional.
Pero, bueno, vamos a ver. El Parlamento Valenciano aprueba la ley trans, eso es lo último. El Parlamento de Navarra aprueba una ley de igualdad del colectivo LGTBI. Creo que garantiza derechos fundamentales en Navarra, claro, en el resto de España no, pero en Navarra sí. Es la mejor, de más contenido, es algo radicalmente distinto, brutal. Bueno, más cosas. Y yo me hago una reflexión. Si la transexualidad no es enfermedad en Valencia, ¿lo puede ser en Castilla-La Mancha? Bueno, quizás los valencianos no sepan que, según el doctor Pedreira, ya no lo es en el mundo, porque el CIE ya ha dicho que no lo es. Pero bueno, supongamos que solo sea... Es una pregunta, y se lo pregunto a los médicos. Si algo no es enfermedad en Valencia, ¿puede serlo en Castilla-La Mancha? ¿Sí? ¿Sí? Somos... No, ¿verdad? ¿Y pueden tener más derechos los navarros que los castellano-manchegos? Es una reflexión. Pueden tener... No, pero desde el punto de vista... O sea, es que... No, pues yo qué sé, es mejor, ¿nos vamos todos a Navarra? Bueno, y más preguntas me voy a hacer. ¿La existencia de leyes específicas le garantiza la no discriminación? Y es una pregunta garantista. Yo pongo 27 leyes, ¿lo garantiza? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me decís que sí? ¿Lo garantiza? No. No. Bueno, os presento a una amiga mía. Es una astrofísica, se llama Mireia. Y es la chica que ves aquí, está en el Departamento de Investigación de Física Atómica, y quiero que escuchéis con mucha atención lo que os va a decir. A ver, te comento un poquito. O sea, hace 2 meses mi médica de cabecera, como parte del seguimiento tras la vuelta de Tailandia, de mi operación y demás, quería que me viese un cirujano plástico, un especialista, para que corroborase que todo estaba en su sitio y demás, porque claro, ella no entiende mucho de la cirugía. Entonces quería que me viese alguien que estuviese metido en esa especialidad. Y me derivó al Hospital La Paz con el doctor César Casado Sánchez, que es precisamente uno de los que operan y hacen cirugías de reasignación dentro de la sanidad pública en Madrid. Yo les pensé que a mí me habían dicho en la UTIG que si me operaba por la privada, ellos se iban a desentender, que ellos no iban a hacerse cargo de ningún tipo de revisión ni de nada parecido. Pero ella me aseguró de que eso no debería pasar, que si yo tengo cualquier problema, por supuesto me deberían atender en la sanidad pública. Bueno, pues 2 meses después he tenido la cita con este cirujano en su consulta en el Hospital La Paz, en la unidad de reconstrucción y cirugía plástica. Y nada más llamarme para que entrase a consulta, me pidió que corroborase la historia clínica. Entonces yo le conté que había tenido cirugía en Tailandia y demás. Y él me paró y me dijo que ellos, por el hecho de haberme operado fuera de la sanidad pública, no se iban a hacer cargo de llevar un seguimiento de esa cirugía. Y me expresó que había muchos cirujanos que hacían ese tipo de intervenciones, él lo llamó cambio de sexo, en clínicas privadas, y me dio a entender que él era uno de ellos, pero no lo sé seguro. Y que podía acudir, en caso de que tuviera algún problema, podía acudir a una de estas clínicas privadas. Y bueno, y luego me dijo que cuando yo le dije que le pregunté si no tenía derecho a que me revisase por si hubiera algún problema o lo que sea dentro de la sanidad pública, y él me dijo que si lo hacía fuera de la UTIG, o sea, que la UTIG fuese la unidad que derivaba, que sería imposible. Y nada, entonces luego al final le pedí que me escribiese en el papel las razones por las que me había rechazado la consulta, y nada, y me fui de allí, no sé. Daba la impresión de que solo en casos de llamados de trastorno de identidad de género se exige que pases a través de un médico en particular, ¿no? En este caso de una unidad, la unidad de trastornos de identidad de género del Ramón y Cajal, que solo tiene endocrinos, psicólogos y sociólogos, no tiene ningún cirujano, ¿no?, en plantilla. Lo cual pues me parece un poco raro, ¿no? Sobre todo teniendo la ley de Madrid del año pasado, de 2016,
que dice que si bien se garantiza la existencia de las unidades de identidad de género, en este caso, que estas solo deberían participar de forma obligada en los casos en que por proximidad no existiese posibilidad de que hubiera tratamiento para los pacientes, porque no hubiera ninguna otra unidad capaz de llevar a cabo estos tratamientos, ¿no? Entonces sería la unidad de trastorno de identidad de género la que se encargaría de ofertarlos. Pero en este caso mi unidad de referencia es la de La Paz, ¿no? El Hospital de La Paz. Y sí que lleva estos tratamientos, al menos los quirúrgicos. Entonces no entiendo por qué mi médica de cabecera no me puede derivar directamente con ellos, sin pasar por la UTIG. Yo entiendo que por ley debería ser posible eso. Esto, de hecho, me lo dijeron allí en consulta, que era la primera paciente que había sido derivada a ellos directamente por un médico de cabecera. Y nada más. Y la verdad es que me siento un poco decepcionada y un poco enfadada porque da la impresión de que aquí en el caso de las personas transexuales pues existe una fuerte discriminación, que estamos condenadas a pasar por la UTIG de Madrid, en este caso, y que no existe ninguna otra alternativa. En el caso de que no estés conforme con sus procedimientos, o que estos no te parezcan adecuados, o que no tengas confianza en el médico en particular, o que hayas tenido problemas personales con ese médico, no existe alternativa. Nadie quiere hacerse cargo de ningún tratamiento tuyo, lo cual es bastante triste, la verdad. Y estoy convencida de que si en el parte de derivación no hubiesen puesto ninguna referencia a la transexualidad, si hubiesen sido una mera referencia a una vaginoplastia, sin especificar que yo era una persona trans, seguramente no hubiera habido ningún problema, me hubieran visto y ya está. Simplemente se pedía en esa parte de derivación un seguimiento postquirúrgico, comprobar que todo estaba bien y escribir un pequeño informe diciendo que pues que estaba apta ya para volver a la vida laboral. Bueno, es una cosa muy impactante, pero la realidad es que las leyes y las normas no cambian la cabeza de las personas. Como decía África al principio, o sea, en las mismas unidades, los mismos responsables siguen estando así. No han hecho el cambio. Pero ahora hago la pregunta contraria. ¿La no existencia de una ley específica legitima la discriminación? Porque aquí no existe una ley que proteja a la identidad de género. ¿Podemos rechazar eso? ¿Estamos legitimados para rechazar? ¿Estamos legitimados para no hacer tránsitos sociales en los niños si no existiese una ley, un protocolo, o para no atender? Yo estoy segura, una cosa aquí, que en Ellín ningún profesional de los que está aquí ni en Albacete haría lo que ha pasado ahí, con ley o sin ley o con medio pensionistas. Todos los profesionales de este hospital y del hospital de Ellín son profesionales ante todo y les da lo mismo la raza, el color, el sexo, el género o lo que sea. Atenderán a los profesionales. Aquí tenemos muchos. Doctora Laporte, Silvia, Juan, no sé si está por aquí, pero Ángel, por supuesto, César, que estará por ahí. Pues todos esos profesionales no han necesitado leyes que le digan nada. Y aquí ese caso que las compañeras orientadoras han mostrado tenía una legitimación. Esto pasó 17 de marzo de 2016, no había nada, no había protocolo, pero había sentido común. Había el sentido común de decir, los niños han de ser protegidos y vamos a justificarlo. ¿Cómo lo justificó? Pues lo que ha dicho Lourdes, ley del menor, es un principio básico y fundamental. Deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiese existir, el interés superior del menor. Y ahora os pregunto una cosa, ¿necesitamos leyes para saber lo que está bien o lo que está mal? Saberlo, ¿eh? Hemos de reflexionar. ¿Necesitamos leyes para que respetemos los derechos humanos? ¿Alguien nos tiene que decir que no debéis ser homófobos, no debéis ser transfóbicos? ¿Eso me lo tiene que decir alguien? ¿O quizá debemos trabajar cada persona en eliminar los prejuicios, en denunciar las actitudes y comportamientos que consideremos injustos? Y sobre todo no mirar hacia otro lado,
hacia abajo, perdón, si no es para darle la mano y ayudar a levantarse a la persona. Nunca mirar a una persona de arriba abajo. Nunca, salvo para ayudar a levantarse. Y mi última reflexión. Aquí han pasado muchas personas. África es, bueno, una comunicadora muy brillante. El doctor Pedreira, pues también, ¿para qué decirlo? Pilar tiene una sensibilidad especial con los niños, especial. La vi anoche cuando estuvimos cenando, que rápidamente me alertó de cosas que yo no era capaz de ver. También Silvia, con su trabajo, ha demostrado que se pueden hacer cosas simplemente de la sensibilidad. Carlota, que no está por aquí, Lourdes. Todas estas, Lourdes, por supuesto, cuando le llegue el primer caso de rectificación, va a luchar y va a mover lo que haga falta. Yo, en mi caso, intentaré seguir trabajando en políticas públicas de igualdad, haciendo un montón de cosas, pero ninguna de nosotras, como personas, somos importantes. Las dos personas importantes están allí, que es Carmen y Esther. ¿Por qué son importantes? Porque ellas estarán formando ¿a quién? A esos astronautas, a esos médicos del futuro, a esos abogados, políticos, políticas, incluso dirigentes del planeta, que esos tendrán algo esencial o no lo tendrán mejor. Ellas les habrán quitado el estigma de los prejuicios. Ellas son las importantes, las realmente importantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, me ha encantado. Ya tenía yo ganas de oír esto. Me han gustado las comunicadoras, pero esto es mi futura vocación. ¿Para qué queremos leyes que quitan derechos? Efectivamente. ¿Para qué las queremos leyes que no permiten a las personas que ser quienes son? Yo no quiero ni imaginarme, ahora que tenemos todos los hijos que se pasean todo el mundo entero antes de llegar a los 18 años, a un chaval con barba, bigote y con 1,80 m de altura pasando el Interrail de país en país con un carnet de identidad que pone Maripepi, de sexo F, que para desgracia además es female, con lo cual es femenino, con lo cual todos los más iletrados de las ventanillas saben que es mujer. ¿Cómo es posible que nosotros queramos tolerar que nuestros niños pasen por eso, que nuestros jóvenes pasen por eso? Estas leyes que quitan derechos hay que cargárselas. ¿Cómo es posible que tengamos una ley que termina en este mes, que es del año 57, de la España de la posguerra y el hambre, donde el carnet de identidad no era más necesario que para seguir haciendo que la guerra civil se mantuviera? Inglaterra no tiene carnet de identidad, Estados Unidos no tiene carnet de identidad. En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, cada vez que te casas, cambias de apellido, hasta 7 veces si te llamas Liz Taylor. Y se cambian todos los documentos sin que haya problemas. Y me hablan a mí que necesitamos leyes de permanencia de sexo y de nombre. Permanencia de la dictadura hablamos. De verdad, yo estoy abochornada por el caso Mireia. Y no solo estoy abochornada, estoy dolida. Estoy dolida porque, no lo sé si lo sabéis, hace 2 semanas, 2 semanas. Somos la comunidad autónoma más chachipiruli del mundo. Vamos, aparte de hacer abanicos, quiero que sepáis que es la comunidad autónoma que tiene aprobado desde hace muchos años la segunda opinión y la elección libre de médico, pediatra, enfermero, enfermera y especialista. Así que, ¿para qué queremos leyes? Y perdonadme, pero de verdad que me ha dolido mucho. Voy a decir una cosa. Pilar, me gustaría solamente leerte una frase de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año pasado, muy reciente, ¿vale? Que dice:
establece en diversas resoluciones el Tribunal Europeo que ha de protegerse la intimidad y dignidad de las personas transexuales y evitar que se vean sometidas a situaciones humillantes, de modo que cuando tengan que identificarse no puedan ponerse de manifiesto su condición de persona transexual. O sea, lo que exhorta la Unión Europea a los países miembros es que hay que establecer procedimientos ágiles y rápidos para la rectificación del sexo y para la rectificación del nombre. Yo de verdad que vengo del mundo jurídico, confío mucho, en las instituciones jurídicas. Sé que son lentas, pero que al final no pueden ir en desacuerdo con los avances sociales, si no, no estaré aquí. Y confío, en lo que te he dicho, seguramente te acordarás de mí, a lo mejor pierdo el cuello, pero me ha puesto a mi cuello a que la norma va a ser declarada inconstitucional más temprano que tarde. Vale, yo creo que además tenemos que luchar todos juntos, pero en esto sí que tenemos que ser activistas. Es imprescindible para los niños el cambio de nombre y la desaparición del sexo en el carnet de identidad, que no hace falta para nada. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Una cosa. María Jesús no la quita. No, sí, pero lo que dices tú, lo primero que hice en la anterior fallida legislatura es escribir un documento que era la proposición no de ley para cambio de manera urgente la Ley 3/2007. Esa es la causa raíz de todos los problemas. Y por eso me costó una legislatura llevarlo, pero finalmente se aprobó y se aprobó el 25 de octubre. La proposición de la ley. ¿Se ha cambiado la ley? No. Pero estamos haciendo no lo que podemos, más allá de lo que podemos. Lo que debemos.